Se escuchaba el eco del silencio. A lo lejos, el viento ululaba entre los árboles secos, como un lamento ancestral. Yo miraba las ruinas de lo que alguna vez fue una escuela, ahora apenas visible por la neblina que se levantaba del suelo húmedo de Veracruz. La rumorosa brisa traía consigo no solo el olor a tierra mojada, sino también el tenue aroma a polvo viejo y a maderas podridas, pensando en todas las historias que se contaban de ese lugar, en lo que podías echar ahí abajo, escondido por la noche, en todas las leyendas que me habían contado, en todo lo que podía ser real. Música. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega para una nueva dosis de historias de terror, de relatos paranormales y hoy, muy especialmente, de leyendas que se vuelven mucho más reales de lo que parecen. Pongan mucha atención a las historias de hoy, que son muy especiales, y me gustaría que las escuchen con especial detalle, porque, sobre todo hoy, son una invitación. Ya van a entender por qué. Antes de iniciar, a ti, especialmente a ti que necesitas escucharlo, no estás solito, no estás solita. Eres parte de esta comunidad y todo va a estar bien. Es momento de cerrar los ojos y dejarse llevar. Ya estás entrando al mundo de relatos de la noche. Música. Esto me acaba de ocurrir apenas hace unos meses. Yo siempre he sido de Tecate, Baja California, pero por cosas del trabajo de mi esposo, nos mudamos temporalmente a Veracruz, a un pueblo pequeño en las afueras, no muy lejos de la costa. Es un lugar con un calor húmedo que se te mete en los huesos y donde las noches son tan pesadas que casi puedes masticar el aire. Vivíamos en una casa que habíamos rentado, con un patio lleno de plantas tropicales que siempre parecían moverse con una brisa imperceptible. Llegué a casa una tarde, apenas empezando a oscurecer. Mi esposo aún no regresaba del trabajo. Entré y como de costumbre, mis dos chihuahuas, Pancho y Lola, me recibieron en la puerta con sus ladridos agudos y colas agitándose. Me agaché a acariciarlos, preguntándoles cómo había estado su día, como siempre hago. Cuando me levanté, noté que la puerta del patio trasero estaba abierta de par en par. Recordaba haberla cerrado esa mañana antes de salir. Pancho, el más inquieto, se asomó al patio y lanzó un ladrido peculiar, no de juego, sino como de alerta, y luego retrocedió escondiéndose detrás de mis piernas. Lola, por su parte, se quedó quieta, mirando hacia el patio con las orejas gachas, algo muy raro en ella. Me dio un escalofrío. Pensé que tal vez el viento la había abierto, aunque no había brisa fuerte en ese momento. Me acerqué con cautela, llamando a mi esposo por si había llegado sin que me diera cuenta y había salido al patio. Mi amor, ¿estás ahí? No hubo respuesta. La casa estaba extrañamente silenciosa, salvo por el zumbido de los insectos tropicales que venían del exterior. Miré hacia afuera y vi las sombras de las palmeras danzar con la luz moribunda del día, creando figuras extrañas en la pared. Cerré la puerta con un golpe seco, asegurándome de ponerle el pestillo. Los perros seguían intranquilos, mirándome como si yo no entendiera lo que ellos ya sabían. No le di mucha importancia en ese momento, pensando que tal vez la había dejado abierta sin querer y la brisa sí la había movido. Pero una parte de mí se quedó con una ligera inquietud. Música. Pocos días después, la vecina, doña Elena, una mujer de edad con ojos profundos y una risa contagiosa, me invitó a tomar café. Ella ha vivido toda su vida en ese pueblo y conoce cada rincón,
cada historia. Estábamos sentadas en su porche, bebiendo café de olla y disfrutando del frescor de la tarde. En un momento, la conversación giró hacia las construcciones antiguas del pueblo. ¿Has visto la escuela abandonada que está al final del camino de tierra?, me preguntó. Yo asentí. La había visto de lejos varias veces. Se alzaba imponente y decrépita, rodeada de maleza. Tenía los cristales rotos y un aire melancólico. Sí, se ve muy vieja, le dije. Doña Elena dejó su taza en la mesa y me miró con una seriedad que no le conocía. Esa escuela tiene su historia. Dicen que no está abandonada del todo. Mi niña. Sentí un escalofrío. ¿A qué se refiere, doña Elena? Ella suspiró y sus ojos se perdieron en la distancia, como si estuviera reviviendo algo. Hace muchos años, muchísimos, en los tiempos de la Revolución, ese lugar no era una escuela. Era la casa de una mujer, una curandera. La gente del pueblo la respetaba y le tenía miedo también, porque decían que sus curaciones a veces iban más allá de lo natural. Se decía que ella hablaba con los muertos, que podía ver el futuro y, lo más perturbador, que transformaba la pena de la gente en poder para sí misma. ¿Una bruja?, pregunté, casi en un susurro. Exacto, dijo ella, afirmando con la cabeza. Le decían, la bruja de la ceiba, por el árbol gigante que crecía en su patio y que todavía está ahí. Se cuenta que se alimentaba del dolor ajeno. Cuando alguien en el pueblo sufría una pérdida, una enfermedad terminal o una traición, ella se aparecía. No para ayudar, sino para absorber esa energía. Los niños se enfermaban, las cosechas se pudrían, los animales morían sin razón y ella, mientras tanto, florecía. Se volvía más fuerte, más joven, sus ojos brillaban con una luz extraña. ¿Y qué pasó con ella?, inquirí, sintiendo un nudo en el estómago. Un día, la gente del pueblo se cansó. Hubo una epidemia que se llevó a muchos niños, y la ira de la gente se desbordó. La acusaron, la persiguieron hasta su casa. La quemaron viva en el patio, justo al pie de la ceiba. Pensaron que así se librarían de su maldad. Pero se equivocaron. Su espíritu, su esencia maligna, se quedó. Cuando construyeron la escuela sobre las ruinas de su casa, el mal se impregnó en las paredes, en cada salón de clases. Doña Elena hizo una pausa, sus ojos fijos en los míos. Por las noches, mi niña, se escucha. Llantos, susurros, el sonido de muebles arrastrándose. Y lo peor es que a veces, muy de vez en cuando, ella se manifiesta. Dicen que busca a los que están tristes, a los que llevan una pena muy grande. Se alimenta de eso, incluso ahora. Esa noche no pude dormir. Las palabras de doña Elena resonaban en mi cabeza. El viento en mi patio parecía llevar consigo los susurros que ella describió. Miré a mis perros, acurrucados a los pies de la cama. Estaban más inquietos de lo usual, ladrando a las sombras. Música. Una semana después, la situación en casa se puso tensa. Mi esposo y yo habíamos tenido una discusión fuerte por problemas del trabajo y por la adaptación a nuestra nueva vida en Veracruz. Me sentía sola, frustrada y con una profunda melancolía. Esa noche él tuvo que viajar por negocios, dejándome sola con los perros. La casa se sentía enorme y vacía. Estaba acostada en la cama
intentando leer para distraerme, cuando empecé a escuchar un ruido. Un raspado suave, como si algo estuviera arañando la pared de mi habitación, justo del otro lado. Me senté, escuchando con atención. Era un sonido rítmico, constante. Pensé que sería algún animal, un roedor tal vez. Me levanté y encendí la luz, esperando que el ruido cesara, pero no lo hizo. Me acerqué a la pared y toqué. Sentí una vibración tenue. De repente, el raspado se detuvo. Un silencio absoluto, pesado, se apoderó de la habitación. Mis perros, que hasta entonces habían estado dormidos, se despertaron de golpe y empezaron a gruñir hacia la pared, con los pelos erizados. Me dio un miedo irracional. Encendí todas las luces de la casa. Me preparé un té de manzanilla para calmar los nervios, pero las manos me temblaban. Mientras estaba en la cocina, escuché una voz. Un susurro lejano, femenino, que parecía venir del pasillo que llevaba a las habitaciones. No pude distinguir las palabras, pero era un lamento, una especie de gemido ahogado. La piel se me puso de gallina. Me quedé inmóvil, sin respirar. Los perros estaban ahora en la sala, mirando fijamente hacia el pasillo, sus pequeños cuerpos tensos, emitiendo ladridos nerviosos. Hola, dije con voz temblorosa, sabiendo que estaba sola en casa. ¿Hay alguien ahí? El susurro se hizo un poco más claro, y esta vez pude distinguir una palabra, repetida una y otra vez, con un tono desgarrador: dolor, dolor, dolor. El sonido venía de mi habitación. Corrí hacia allá, encendí la luz. Pero no había nadie. La cama estaba deshecha, la ventana cerrada. El aire era pesado, casi irrespirable. Miré la pared donde había escuchado el raspado. Ahí, justo a la altura de mis ojos, había una marca tenue, como si unas uñas muy largas hubieran arañado la pintura. Esa noche dormí con todas las luces prendidas y los perros acurrucados a mi lado, temblando. Música. Al día siguiente, a pesar del miedo, una extraña curiosidad me invadió. Sabía que doña Elena había mencionado la escuela abandonada, y el hecho de que el sonido se manifestara justo cuando yo me sentía tan vulnerable, me hizo pensar. ¿Podría ser la bruja de la ceiba? Decidí que tenía que ver el lugar de cerca. Le conté a mi esposo lo que me había pasado. Él, siendo más escéptico, intentó tranquilizarme, diciendo que seguro fue el viento o mi imaginación por el estrés. Pero mis perros seguían inquietos y cada vez que pasábamos cerca de esa escuela abandonada, se ponían nerviosos. Un sábado por la mañana, cuando mi esposo estaba en una reunión larga, tomé la camioneta y me dirigí hacia la escuela. El camino de tierra estaba lleno de baches y la vegetación era tan densa que apenas dejaba pasar la luz del sol. El calor y la humedad eran sofocantes. Cuando llegué, el lugar se alzaba ante mí, más imponente y amenazador de lo que recordaba. Los muros de piedra estaban cubiertos de musgo, los techos se habían derrumbado en varias secciones y las ventanas rotas eran como cuencas vacías que te observaban. Dejé la camioneta a cierta distancia y me acerqué a pie. Había un letrero viejo y carcomido que apenas decía Escuela Primaria Vicente Guerrero. Los portones de metal estaban caídos y oxidados. Entré al patio. El aire se volvió más frío, a pesar del calor. Era un frío que te helaba los huesos, como el que se describe en La Rumorosa. Lo primero que vi fue la enorme ceiba.
Era un árbol imponente, con raíces que se extendían como tentáculos por el suelo y sus ramas desnudas se retorcían hacia el cielo como brazos suplicantes. Su tronco era tan grueso que varias personas no podrían abrazarlo. Un aura de solemnidad, de antigüedad, envolvía el lugar. Mientras caminaba por el patio, sentí una opresión en el pecho, como si el aire se volviera más denso. Pude escuchar el crujido de las hojas secas bajo mis pies. El silencio era casi absoluto, solo roto por el zumbido de los insectos que volaban alrededor de la ceiba. Intenté entrar al edificio principal, pero las puertas de madera estaban bloqueadas por escombros. Me asomé por una ventana rota a lo que parecía ser un antiguo salón de clases. Los pupitres estaban volcados, cubiertos de polvo y telarañas. Había un viejo pizarrón en la pared, con algunas palabras borrosas apenas visibles. De repente, escuché un sonido. Un sollozo suave, como el de una niña pequeña. Venía del interior del edificio. Mi corazón dio un vuelco. Me pegué a la ventana, intentando ver algo en la penumbra. El sollozo se hizo más fuerte, transformándose en un gemido lastimero. Era un sonido lleno de tristeza, de desolación, un dolor tan profundo que parecía cortar el aire. Sentí mis ojos humedecerse, una empatía inusual me invadió, como si yo misma sintiera esa pena. Y entonces, lo vi. En el rincón más oscuro del salón, entre las sombras, se movió algo. Era una figura. Pequeña, encorvada, parecía una niña sentada en el suelo, meciéndose de un lado a otro. Su cabello era largo y oscuro, cubriendo su rostro. Me quedé paralizada, observando. El llanto continuaba. Era tan real, tan palpable. Lentamente, la figura levantó la cabeza. La oscuridad del rincón aún no me permitía ver su rostro, pero sentí una mirada intensa clavada en mí. Mi respiración se aceleró. Un frío helado me recorrió la espalda. Quise moverme, huir, pero mis pies estaban clavados al suelo. Entonces, la figura empezó a moverse. No de pie, sino arrastrándose por el suelo, directamente hacia la ventana donde yo estaba. Era un movimiento lento, antinatural, como si no tuviera piernas o estuviera impedida. El llanto cesó y un sonido diferente, un susurro ronco, empezó a salir de ella. Dolor, dame tu dolor. En ese momento, la figura salió de las sombras y la poca luz que entraba por la ventana golpeó su rostro. No era una niña, era una mujer. Su piel era pálida y arrugada, como papel viejo, y sus ojos eran dos cuencas vacías y oscuras, sin iris ni pupilas, solo un vacío aterrador. Su boca estaba torcida en una mueca de agonía, y de ella salían esos susurros. El cabello, largo y desaliñado, se le pegaba al rostro sudoroso. No tenía piernas, su cuerpo terminaba en una especie de muñón informe, arrastrándose sobre el suelo. El terror me invadió. Era ella, la bruja de la ceiba. Estaba ahí, en ese lugar, buscando alimentarse. Di un grito ahogado y retrocedí tropezando con una piedra. Me levanté como pude y corrí. Corrí sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en el pecho como un tambor de guerra. El frío en el ambiente se intensificaba, persiguiéndome. El susurro de dolor, dame tu dolor, resonaba en mis oídos, cada vez más cerca. Llegué a la camioneta con las piernas temblorosas,
abrí la puerta de golpe y me metí dentro. Cerré con seguro y arranqué el motor, haciendo girar las ruedas en el polvo. Miré por el espejo retrovisor mientras me alejaba a toda velocidad. La silueta de la escuela y la ceiba se perdían en la distancia, pero por un instante juraría haber visto una figura oscura parada bajo el árbol, mirándome partir. Música. Desde ese día, la pulsera con un ojo de venado que siempre llevaba, un amuleto que mi abuela me había dado, se sintió más pesada, como si estuviera absorbiendo algo. Ya no siento la misma vulnerabilidad que antes. La experiencia me marcó. Entendí que el dolor no solo es una emoción, sino una energía, y que hay entidades que se alimentan de ella. He vuelto a escuchar susurros en mi casa, especialmente cuando me siento triste o abrumada, pero ahora sé de dónde vienen. Ya no me paralizan, solo me advierten. Los perros, por su parte, están más tranquilos, pero aún miran fijamente hacia el patio trasero, especialmente por las noches. No he vuelto a la escuela abandonada y dudo mucho que lo haga. Pero sé que ella sigue ahí, en Veracruz, en ese rincón de maleza y ruinas, esperando. Porque si el mal existe y se alimenta de nuestras penas, entonces también el bien existe para protegernos, y eso es inevitable. Comunidad, espero que mi historia les haya gustado y les sirva de algo. Todos conocemos las leyendas más representativas de nuestras comunidades, de nuestra ciudad, pero hay muchas que quizás no son tan populares y que son mucho más cercanas a nosotros. Algunas que podemos verificar que son verdad, como esta, algunas de las que conocemos a alguien que podría ser testigo. Así es que vamos a buscarlas. Vamos a empezar por México, que es donde tenemos más gente, pero no tenemos que detenernos ahí si es un tema que les gusta. Por eso estoy invitando a toda la comunidad a que nos cuente una leyenda realmente aterradora de su estado, nueva o no, una leyenda urbana actual o quizás una leyenda colonial con la que simplemente sientan que hayan estado cerca. Vamos a recorrer todo México estado por estado a través de sus leyendas. ¿Qué dicen? Así que vamos a invitarlos a todos, pero urgentemente a Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México y Coahuila para un primer episodio de Leyendas. ¿Qué dicen? ¿Tienen una que compartir? Por ahora es momento de continuar. Les recuerdo suscribirse, dejarnos 5 estrellas o pulgar arriba y claro que en la descripción está el enlace para encontrar el libro de relatos de la noche. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí y gracias de antemano por sus historias. Continuamos. Música. Hola comunidad, me llamo Ricardo y les quiero contar algo que me sucedió cuando era niño, en un pueblo cerca de Jalapa, también en Veracruz. Mi abuela siempre nos decía que las brujas no usaban escobas, que eran mujeres comunes que hacían tratos con el diablo para obtener poder. Un día, mi perro, un pastor alemán enorme llamado Lobo, se perdió. Llevábamos días buscándolo. Mi papá estaba desolado. Una noche, mi abuela me dijo, Ricardo, ve a la encrucijada del camino viejo, la que va al cerro. Pon un puñado de sal y di 3 veces, espíritu de la noche, trae a mi lobo, que el bien te lo agradece y el mal te lo teme. Pero no mires atrás, pase lo que pase. Yo, con mis 7 años, lleno de inocencia y desesperación por mi perro, obedecí. Fui a la encrucijada, puse la sal y repetí la frase. Cuando terminé, escuché un aullido. Era el aullido del lobo,
pero sonaba extraño, como si viniera de muy lejos y a la vez de muy cerca. Y luego, un susurro helado, justo detrás de mí, que decía, gracias, niño. Me quedé petrificado. No me atreví a mirar. Salí corriendo de ahí tan rápido como mis piernas me lo permitieron. Al día siguiente, Lobo apareció en la puerta de casa, flaco y sucio, pero vivo. Mi papá lloró de alegría. Pero yo siempre recordaré el aullido y el susurro. Y mi abuela me dijo, ves, Ricardo, el mal también cumple, pero siempre cobra su precio. Cuidado con lo que pides en la noche. Y hasta el día de hoy, nunca he vuelto a pedir nada a la oscuridad.